Gloria a Dios. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, Dios. Que tú has estado con nosotros, nos has bendecido, nos has ayudado día a día. Te adoramos, Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana. Declaramos, Dios, que tú eres el Rey. Tú eres el Dios Todopoderoso y que estás con nosotros, Señor, en todo momento. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Gloria y adoración a ti, Señor Jesús, por lo que tú haces. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué no te dispones en esta mañana y adoras el nombre del Señor Jesús? Le dices: Dios, aquí estamos delante de tu presencia, glorificándote. Te exaltamos y te bendecimos, Dios, porque tú eres el Rey. Llénanos de ti, Señor. Eres tú digno de gloria, digno de honra, Dios. Solo eres santo, Dios. ¿Por qué no te dispones y adoras su nombre hoy? Y le dices: tú eres el Rey. Tú eres el Rey. No seríamos nada, Señor, si tú no hubieras venido por nosotros. Si tú no hubieras muerto allí en aquella cruz, Dios. Nosotros ni siquiera tal vez estaríamos en este lugar. Te agradecemos, Dios, por tu inmenso amor y tu misericordia. Te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Ven y toca nuestras vidas, Dios. Llénanos de ti. Señor, te adoramos, te bendecimos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Te exaltamos, Jesús. Ven a nuestras vidas, tócanos, Dios. Tócanos, Señor. Oh, Señor, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú, Cristo.
Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Te adoramos y te bendecimos, Dios, porque tú eres santo, Dios, porque tú eres digno, Dios. Eres Rey. Tú eres el Rey de Gloria, Señor Jesús. Tú eres digno de adoración, Señor Jesús. Gracias a ti pudimos obtener esa salvación tan anhelada, Dios. Gracias a tu sacrificio, Jesús. Podemos entender que tú eres el Rey. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tal si le cantas al Señor así. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres digno de gloria, Dios. Dile: Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres nuestro Salvador. ¿Qué tal si le cantas así al Señor? Aleluya, 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 solo tú eres Dios. Aleluya.
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Tú eres nuestro Salvador, Dios. Por eso te amamos, por eso te servimos. Por eso derramamos nuestro corazón delante de ti. Te adoramos, Dios. Solo tú eres bueno. Eres impresionante, Dios. Toda la gloria y la honra son para Él. Amén. ¿Por qué no le das ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana? Amén. Y vamos a declarar que tenemos la unción de Dios. Cante conmigo así. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, yo la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Dale, Cristo. Y Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Y mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, toda mi mente me salvó justo a tiempo. Por eso yo le alabaré, porque Él es el mismo de ayer. Juntos le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Y Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está... Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, yo la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, yo la tengo. Declara que la unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Así me hagas ahí con las palmas a alabar a Dios.
la única razón de nuestra adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Dile mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres digno de adoración, Señor. Por eso te cantamos que tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Por última vez, tú eres todopoderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dale un aplauso al Todopoderoso. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por la palabra en esta mañana. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Allí donde tú nos ves y nos escuchas. Y aquí a las personas que están en la iglesia, que usted cierre sus ojos ahí donde usted está, cierre esos ojos, dígale a Dios: Señor Dios, estamos delante de tu presencia. Te damos gloria, honra, bendición por lo que tú has hecho sobre nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias por todo lo que haces, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Dios. Te exaltamos, Rey de Reyes. En tus manos colocamos esta palabra que viene. Declaramos, Rey de Reyes, que seas tú bendiciendo, que seas tú tocando nuestras vidas, que seas tú llenándonos de ti cada vez más a través de tu palabra, Dios.
Por favor, toca los corazones, redarguye, llena, limpia, exhorta, levanta, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, yo les invito a que abran su Biblia ahí en Juan 3:16. Yo sé que todos no sabemos ese versículo de memoria, pero vamos a leerlo. Amén. Y es uno de los, tal vez de los primeros versículos que uno se aprende cuando empieza a vivir la vida cristiana. Amén. Es tal vez uno de los versículos más importantes para la vida cristiana. También está por ahí Apocalipsis 3:15 y otros más, pero este es uno de los grandes versículos y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La palabra del día de hoy tiene como título: Dios ama al pecador, mas no al pecado. Muchas personas, digamos en los últimos tiempos, han estado hablando, han estado creando corrientes diciendo: es que Dios no ama a los pecadores, Dios no ama a la gente que comete pecado, e incluso buscan en la Biblia versículos donde dicen cosas que pueden ser: no, si ve, Dios no ama a los pecadores. Y nosotros a veces como cristianos también caemos en ese error de no querer a los pecadores. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros una cosa muy importante y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en el mundo, aunque no le pertenecemos al mundo, ¿no? ¿Sí? Todos somos el mundo, todos estamos aquí en el mundo y muchas personas están en el mundo. Y Dios amó tanto al mundo, o sea, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, por nuestros pecados. Dice también, esas personas también empiezan a buscar versículos en la Biblia, frases. Entonces yo le invito a usted que busque Proverbios 11:20, vamos a leerlo. De esos pensamientos de las personas. Proverbios 11:20. Y si usted lee este versículo sin contexto, sin leerse todo el capítulo, sino solo lee el versículo, entonces usted va a decir: resulta que sí, acá dice que Dios no quiere a los pecadores, porque dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Si usted se pone a leer solo este versículo, ¿qué piensa usted? Pues básicamente que todos los pecadores son odiados por Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un contexto, pero la gente no lo toma. La gente dice: no, resulta que Dios no ama a los pecadores, porque dice que que son abominación a los ojos de Jehová. Pero si nosotros leemos el versículo 21, dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será liberada. Y entonces la persona sigue diciendo: ay, no, todavía, mire, los malos van a ser castigados. Y pues sí, claro, esa gente lo puede hacer. Pero si nos pusiéramos a leer todo el capítulo, entenderíamos qué es lo que quiere decir. Estamos hablando este proverbio empieza a hablar diferentes cosas. Y la gente puede leer mal, y al leer mal, o al leer un solo versículo, no teniendo el contexto, graves. Se pierde, no entiende las cosas. Amén. Entonces, nosotros, hay algo muy importante que nosotros debemos saber, y es que
lo que se usa incluso de la palabra sin contexto puede ser usado para cualquier cosa. O sea, usted puede coger un versículo de la Biblia solo, sin el contexto, y utilizarlo para justificar lo que usted hace. Yo he escuchado personas que, por ejemplo, utilizan ese versículo que dice comamos y tomemos que mañana moriremos, pero pues resulta que si usted lee el contexto no está hablando de nosotros, no está hablando de los creyentes, no está hablando que eso sea bueno, sino está diciendo que eso era lo que decían otras personas que no conocían de Dios o incluso que no sabían de Dios, ¿cierto? Y entonces hay muchas corrientes, e incluso dentro de las iglesias cristianas, no todas, pero de algunas denominaciones, donde cualquier persona que comete pecado es aborrecida por Dios y entonces desechan a la persona. ¿Qué haría usted si por esa puerta entrara un homosexual, un transexual vestido, un hombre vestido de mujer, entraba por esa puerta? ¿Qué haría usted? ¿Cómo lo miraría? Yo recuerdo hace algunos años en la iglesia, en una iglesia en Soacha, estábamos en un culto de jóvenes, en la iglesia, en ese culto de jóvenes pues yo estaba dirigiendo la alabanza. Después de eso bajamos, tenían que hacer algo, yo no sé, entonces yo salí hacia atrás y cuando salí entró un chico, un muchacho, pues vestido como hombre bien, pero caminaba muy raro, caminaba raro, ustedes me entienden, tenía un movimiento de manos extraño y se sentó en la última silla. Lo que yo noté desde la escalera fue que varios de los chicos que estaban en la puerta como que lo miraron raro y algunos ni siquiera lo saludaron. Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué hubiera pasado si ese muchacho, peor aún, no estuviera así? O sea, vestido bien como hombre, sino que estuviera vestido de mujer, porque así es el pecador, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Entonces recuerdo perfectamente que yo llegué y al final del culto el chico se quedó hasta el final del culto y yo fui, le dije a un líder, le dije, venga, vamos y hablemos con él, que ese muchacho llegó, hablamos con él, claro, y él hablaba también de esa misma manera. Ustedes me entienden cómo hablaba, y él hablaba así, y entonces empezamos a conversar con él, decirle, no, acá las puertas son abiertas, tranquilo. Y entonces él, recuerdo una palabra que dijo, es que yo he ido a algunas iglesias porque yo siento que yo debo buscar de Dios, pero pues a mí me rechazan por cómo soy. Y entonces yo recuerdo perfectamente a ese líder de jóvenes que llega y le dice, aquí nosotros lo aceptamos como ustedes, y Dios lo acepta con lo que usted tiene, pero Dios va a empezar a cambiar cosas en usted. La verdad nunca más volví a ver al muchacho, el muchacho nunca volvió a la iglesia, pero digamos que uno todos los días piensa en eso, o muchas veces se pone a pensar en eso y dice, o yo lo digo, ¿será que ese muchacho todavía piensa en eso? Ojalá eso haya quedado redundando allá en su corazón, ojalá eso haya quedado en su cabeza todo el tiempo, porque nosotros debemos aceptar a las personas con sus pecados, nosotros debemos amarlos y nosotros no tenemos el poder para juzgar a ellos. Muchos cristianos, perdónenme este movimiento de dedos, ¿sí? Muchos cristianos dicen que es que ellos no se juntan con ellos porque el pecado, porque es que el pecado se les puede pegar o algo así, o que uno no debe andar con pecadores, y entonces están actuando como los fariseos en la época de Jesús. Cuando Jesús iba y se sentaba con ese poco de gente, ellos decían, los líderes de la iglesia decían, no, es que él se junta con los pecadores. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son los que necesitan ser sanos? Los enfermos, o sea, los pecadores es a donde nosotros tenemos que ir. Hace unos días, no sé, meses tal vez, la última vez que había predicado acá, yo les había contado también esa historia de los pecadores, ¿sí? De cómo nosotros, de la oveja perdida, y veíamos cómo la oveja perdida se había metido por allá entre el charco más terrible, y entonces ¿qué había hecho el pastor? El pastor había ido y la había sacado, ¿cierto? Y se había embarrado y se había vuelto nada. Usted imagínese al pastor
todo embarrado, vuelto nada, para sacarla del lodo, porque ella estaba vuelta nada, terrible, imagínense una oveja perdida. Y entonces, yo me imagino así a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, metiéndose allá en donde estaba el pecado, pero para salvar a los pecadores, no para untarse de pecado. Y claro, uno se tiene que meter allá, pero es no para juzgarlos, sino para salvarlos. Amén. Una de esas palabras, de esas frases que usan las personas que dicen esto, que lo que yo les digo, que Dios no ama al pecador, es la siguiente. Dice, si Dios odia al pecador, si Dios ama al pecador, entonces ¿por qué se condena? ¿Sí? Si Dios ama al pecador, entonces ¿por qué se condena? Y entonces uno, ¿cómo le responde? Si Dios odiara al pecador, no le permitiría arrepentirse. ¿Sí? Cuando usted se encuentre con una persona de esas, hay un grupo, no sé si ustedes se acuerdan, históricamente hablando, quiénes fueron los que fundaron, por decir así, el cristianismo evangélico de nosotros, el protestantismo. Un señor Calvino y un señor Lutero, ¿cierto? Y nosotros somos más bien luteranos, pero los calvinistas sí creen que los pecadores no son amados por Jesús. ¿Qué pasaría si un calvinista viene a usted y le dice, no, es que Dios no ama a los pecadores? ¿Cómo le respondemos? Y aquí está la respuesta. Si Dios odiara al pecador, no le permitiría arrepentirse. Amén. Yo les invito a buscar Salmos capítulo 7, verso 11. Y entonces aquí también se paran esas personas y llegan y dicen, vea, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y si yo leo eso sin contexto, ¿qué? Pues está dándole la razón a esos calvinistas, a esos que creen que Dios no ama a los pecadores. Pero si leemos el 12, ¿qué pasa? Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ojo, ahí está la clave. Volvemos a leer. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Qué significa esto? Es que Dios no lo odia, nunca, en ningún momento. Dios no está diciendo, oiga, yo lo odio. Dios no está diciendo, usted es un pecador y usted debe irse al infierno. Dios está diciendo, arrepiéntase para que no tenga que ir al infierno. Es muy diferente que yo le diga a alguien, pecador, usted se va a ir al infierno, a que yo le diga, amigo, si usted no se arrepiente, va a ir al infierno. Hay muchas personas que lo que hacen es tergiversar un poco lo que dice la palabra de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que hacer ¿qué? Escudriñad las escrituras. Dice la palabra, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Versículo, vamos a leer como número 1, Tito 3:4. Digamos versículos para cuando alguien le diga que Dios no lo ama porque es un pecador. ¿Usted cómo le va a responder? Tito 3:4. Amén. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe usted qué es renovarse en el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría con nosotros si usted llega y todos los días, vamos a poner un ejemplo, supongamos que usted tiene 3 camisas, 3 pantalones o 3 faldas y un par de zapatos, y usted dura 20 años con esa misma ropa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa ropa? Se desgasta, ¿cierto? Se pone toda endeble, se empieza a romper. Si somos de buenas y las polillas no se la comen, entonces se empieza a deshilachar, se sueltan las coseduras, se rompe fácil. Usted llega y voy a plancharla y le jala un brazo, se quedó sin manga. ¿Por qué? Pues porque la ropa se desgasta. Así mismo es el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros no lo hacemos renovar. Si usted no compra ropa nueva y no renueva su closet, si no renueva la ropa que tiene, la ropa vieja se le rompe y ya se queda sin nada. El Espíritu Santo tiene que ser renovado en nosotros todo el tiempo. Pero Dios es tan bueno con nosotros que nos permitió la salvación y nos permite ¿qué? Renovarnos. Si Dios no amara al pecador, no nos podríamos renovar en el Espíritu Santo, o no podríamos pedir al Espíritu Santo que nos renueve. Hace unos días, cuando el pastor hablaba de las 10 vírgenes de la parábola, yo me ponía a pensar, hay muchas personas, incluso músicos cristianos que yo conocí, que eran muy buenos, excelentes músicos, pero recibieron a Dios, vamos a ponerlo así, en el encuentro que uno recibe a Dios y llega, poderoso en el Señor, en el encuentro, pero nunca más volvieron a renovar el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que esas personas lo que hicieron fue alejarse, irse de Dios, porque el amor se enfrió. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que el amor de muchos en Apocalipsis no, en Juan, el amor de muchos se enfriará al final de los días, ¿sí? Se enfriará. ¿Y cómo dejamos enfriar el amor de nosotros por Dios? Pues no renovando al Espíritu Santo, amén. Número 2, Juan 3:16, eso ya lo leímos. ¿A cuántas personas dice que amó Dios? Dice, y Dios amó ¿a quiénes? ¿A los judíos? ¿O Dios amó a los estadounidenses? ¿O Dios amó a los asiáticos? ¿O a los europeos? ¿O a los africanos? Dice, Dios amó a todos. Y ahí es cuando las personas, voy a contarles una anécdota que tuve alguna vez. Resulta que en la iglesia, alguna vez en la iglesia hubo un impacto, una reunión de músicos de la iglesia, de la Cruzada Cristiana hace, no sé, 20 años, menos, como 15 años. Hace como 15 años en Engativá, en Bogotá, en una iglesia en Engativá fuimos, estuvo muy chévere, muy bonita, pero cerca de allí había un templo mormón. Y entonces nosotros, como unos muchachos de 15 años, yo tenía 15 años, hace 15 años, unos muchachos de 15 años, adolescentes en la iglesia, nos fuimos de locos a ver si nos dejaban entrar a ese templo mormón. Y entonces llegamos allá y nosotros teníamos un amigo morenito. Y pues claro, nosotros estamos elegantes porque pues estábamos en una reunión de adoradores de la iglesia y todo eso. Y apenas llegamos a ese templo mormón, nuestro amigo morenito, negrito, no lo dejaron entrar y a nosotros sí. Y entonces apenas vimos que no lo dejaron entrar, nosotros nos salimos. Nos salimos con él y nos fuimos. Porque nosotros queríamos verlo, más que por, vamos a ser mormones, no. Como por conocer, uno es así, cuando es adolescente. Y entonces nos devolvimos con mi amigo negrito y dijimos, ¿y por qué no lo dejaron entrar? Y entonces un líder de nosotros,
ya cuando nos encontramos con ellos después, porque eso fue durante un break, mientras estábamos comiendo algo. Un amigo, un líder de nosotros nos dijo, porque ellos creen, yo he estudiado eso, nos dijo, ellos creen que los que son creación de Dios son los blancos y los negros son descendencia evolutiva. Y entonces nosotros quedamos, wow, no puedo creer que hayan religiones, que hayan cultos en donde se enseñen esas cosas, donde enseñan desigualdad, donde enseñan que las personas no son iguales. Y si nosotros nos pusiéramos a comparar, básicamente despreciar al pecador sería lo mismo. Ah, no, es que ellos no son iguales a mí, entonces yo los tengo que desechar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Dios amó al mundo, amén. El número 3 dice, segunda Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses, pues creo que, no, sí, está bien. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, amén. Dice, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué necesita una persona para ser salvo? Ahí está. Recibir el amor de la verdad. O sea, el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Nosotros tenemos que ser impulsadores de la verdad ante el mundo, o sea, impulsadores de Jesucristo. Hace unos días estaba viendo un video de un muchacho judío o musulmán, musulmán. Los musulmanes son bueno, es otra rama. Un muchacho musulmán, y este muchacho musulmán decía que para ellos Jesús era un profeta. Y había sido un profeta que había venido al mundo y les había dado, digamos, como una especie de cosas para el amor hacia la gente. Y había dicho, o sea, ellos dicen que Jesús dijo que todos debían ser musulmanes. Eso dice. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y en qué parte de usted, ellos leen el Corán, o sea, los primeros, no, eso es el Pentateuco, bueno, el Corán es otro libro y ese se llama, bueno, ya no me acuerdo, pero los primeros 5 libros de la Biblia, que es para nosotros el Pentateuco, tiene otro nombre para ellos. Y dentro de esos le dijeron, ¿y usted en qué parte o en qué libro se basa para decir eso? Y ellos dijeron, nosotros nos basamos en el Corán, que es en el Corán que escribió nuestro máximo profeta. ¿Y cuál es su máximo profeta? Pues Mahoma, ¿sí? Un otro señor que, pues que también, ese sí se murió y no resucitó. No como Jesucristo, que él murió y resucitó. ¿Sí? Entonces, uno se pone a ver y entonces ellos predican una salvación. También, ellos dicen que podemos ser salvos, pero para ser salvos toca ser musulmanes. Y entonces uno dice, wow, la gente, digamos que ha cambiado y ha tergiversado mucho las palabras porque no usa el contexto. Pero la palabra de Dios perfectamente nos dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2:10, necesitamos amor de la verdad, o sea, el amor de Jesucristo. ¿Sí? El amor de Jesucristo. Los musulmanes dicen que necesita ser musulmán, pero la palabra de Dios nos dice que debemos recibir el amor de Jesús. Número 4, Romanos 5:8. Ese no lo sabemos también. Ese no lo sabemos de memoria desde hace, también yo creo que desde que nos convertimos a Cristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
siendo que aún pecadores. O sea, Jesucristo sabía que usted era pecador y de todas formas murió en la cruz. Jesucristo sabía todo lo que iba a sufrir en la tierra, todo lo que iba a sufrir antes de su crucifixión, durante su crucifixión, por nosotros que éramos pecadores. Jesucristo llevó todos nuestros pecados en esa cruz. Hace unos años también escuché una predicación donde un pastor decía que cada vez que nosotros pecamos es como si estuviéramos crucificando a Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo ya murió por esos pecados. O sea que cada vez que nosotros pecamos, y tener en cuenta sobre todo que nuestro tiempo es cronológico, ¿no? O sea, todo lo que a nosotros nos pasó ya no vuelve a pasar, ya eso se quedó atrás. Pero el tiempo de Jesucristo es un todo, el tiempo de Dios es todo. Entonces, usted haciendo lo que peca, está haciendo que vuelvan a crucificar a Jesús. ¿Sí? Eso es muy importante, sobre todo para una persona que, de esas personas que llegan a uno y le dicen, no, es que yo me siento mal porque yo creo que Dios me odia porque yo soy un pecador. Y si usted le dice, vea, pero mire lo que dice acá Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios sobre nosotros. Amén. Número 5. Juan 4:8. Juan 4:8. No, ese no es. Es Juan 4, no, es Juan 4 del 1 en adelante. Es la historia de Jesús y la mujer samaritana, amén. Resulta que los samaritanos para los judíos no deberían recibir salvación, o no podrían ser salvos, ¿cierto? Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo, ¿qué hizo? Fue ante esa mujer y le dijo, dame de beber. Y entonces ella le dijo, oiga, si ustedes no se juntan con nosotros, ¿cómo me va a pedir de beber? Agua. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Usted me puede dar de esa agua, y usted puede tomar de esa agua, pero luego le va a volver a dar sed. Pero si toma del agua que yo le doy, nunca va a volver a tener sed. Y entonces la mujer, a pesar de que no se juntaba con los judíos, a pesar de que no podía recibir la salvación, Jesucristo, así como ella era, la amó y le dio salvación. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, amar a los pecadores. Y a veces a uno le da rabia con los pecadores, ¿cierto? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho en redes sociales que yo tengo amigos, ex estudiantes y cosas así, y son chicos que llegan y ponen una frase que dice, Jesucristo me ama y está conmigo todos los días de mi vida y cosas así, y después hay unas publicaciones que va, ay, Dios mío santo, que usted dice, oye, ¿cómo se atreven a publicar eso y eso junto? ¿Sí? Y a usted le da rabia, pero resulta que la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que hagamos así como Jesús hizo con la mujer samaritana, que así como Jesús hizo con el mundo, porque murió por todos los hombres, amén, por todas las mujeres también. Nosotros debemos amar a los pecadores. Y entonces la gente dice, listo, Dios puede amar a los pecadores, pero es que la Biblia no dice que nosotros debemos amar a los pecadores. Pero Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. Y si nos ponemos a leer todas las cartas paulinas, nos vamos a dar cuenta que Pablo amaba a toda la gente, a todos los pecadores. Claro, antes de ser Pablo no, pero después de ser Pablo sí, amaba a las personas. Y todas esas cartas ya nosotros, por ejemplo, vemos cómo trataba a todas las personas de las diferentes iglesias, a todos los pastores, cómo trataba a Timoteo, cómo trataba a Tito y así,
O sea, como les decía, los llevo en mi corazón, ustedes están conmigo, me alegra, todas esas cosas. ¿Por qué qué? Porque él era imitador de Jesucristo y Jesucristo lo que hacía era amar a las personas. Nosotros también tenemos que amar a los pecadores. Amén. Mateo 5:44 es el número 6. Y acá es una parte dura para nosotros, para los cristianos, incluso para los que no son cristianos. Eso sí, esto no, ni lo piensan siquiera. Mateo 5:44, y Dios nos da un mandamiento que dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo. Amad a vuestros enemigos. Yo no creo que nosotros hoy en día tengamos enemigos. Pues eso ya era como más del pasado, que antes la gente tenía enemigos. Sí, o sea, yo creo que ya nadie, imposible. Oh, ese es mi enemigo, no. Recuerdo leyendo historia japonesa, historia japonesa asiática, que el imperio japonés y el imperio mongol y el imperio chino siempre estuvieron en guerras todo el tiempo y se mataban entre ellos, aunque no se conocieran, porque eran sus enemigos, ¿sí? Porque no se conocían. Y entonces hay una historia que habla sobre un pueblo de Japón, y entonces eran 80 hombres contra el ejército mongol que tenía como 2.000 personas. 2.000 hombres contra 80, ¿sí? Salen esos 80 y empiezan a darle cuchillo a todo el mundo, porque literalmente fue así. O sea, ellos peleaban con esas espadas. Fueron a cuchillar a todo el mundo y a quitar cabezas, porque así funcionaba. Y hay una historia, hay un escrito de uno de los soldados, de esos 80 soldados japoneses, y que decía que él no entendía cómo había sobrevivido, porque había matado muchísimos soldados y ninguno le hacía daño. O sea, los otros, él los mataba a todos esos mongoles, los mataba, y en un momento se quedó quieto y ya no pudo hacer nada, se arrodilló en el piso y pasaban los soldados mongoles y no le hacían nada. Y en ese escrito que hizo ese soldado, dice que él no pudo hacer nada más porque él está lleno de sangre de otras personas, botado en el piso de rodillas, y las personas pasaban por el lado y él no lo veía. Y yo me puse a pensar, luego de leer todo lo que el hombre escribió, como una carta, porque él se fue de ahí, incluso parece que se fue caminando y nadie le hizo nada, porque él dice que abandonó el ejército y ya el ejército japonés lo estaba buscando para matarlo, ¿sí? Persiguiéndolo. Él escribió esa carta y en esa carta decía que él no sabía cómo había salido de ahí. No sé si ustedes sabían que los asiáticos adoran a muchas cosas diferentes, e incluso, o adoraban, más ahorita son un poco más quitados de los dioses y de todo eso, pero en una época adoraban a los dioses, a los animales, a los dragones y todas esas vainas. Y resulta que que este muchacho escribe esa carta y empieza a decir todo lo que pasó, pero que él no entendía cómo iba a pasar. Y en esa carta dice: yo no entiendo cómo pude matar a tantas personas que ni siquiera conocía, porque eran los enemigos de mi país. Y si uno se pone a pensar, no sabe, el muchacho ni siquiera sabía por qué estaba peleando, ¿sí? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos ponemos a pelear con alguien y no sabemos ni siquiera por qué estamos peleando. Esos muchachos adolescentes que dicen: es que esta persona me cae mal. Yo soy profe y me pasa mucho que los chicos dicen eso: este me cae mal. Y entonces algún día yo hablando con un chico le dije: ¿y por qué le cae mal? ¿Qué le hizo? Y entonces se quedó pensando un rato y yo no sé, no me acuerdo, profe. Entonces, ¿por qué le cae mal si no le hizo nada? O usted no se acuerda ni siquiera de lo que le hizo.
Y a veces nos pasa a nosotros, guardamos esos rencores, pero la palabra de Dios perfectamente dice, amad a vuestros enemigos. Vamos a cambiar ese enemigos por aquellos que te caen mal. Ama a los que te caen mal. Hay personas que se hacen caer mal, vamos a decirlo así, ¿sí? No voy a dar nombres, pero dentro de la política hay muchos que ponen unas publicaciones o salen en una rueda de prensa y dicen unas cosas que uno dice, uy, esta gente cómo puede estar ahí, y hacen que uno sienta ira, pero la palabra de Dios dice que tenemos que amarlos, que tenemos que orar por ellos. Número 7. Bueno, y sobre todo es un mandamiento. Ese mandamiento es amad a vuestros enemigos. Número 7 y último. Jesús amaba a los pecadores y siempre pretendía que ellos se arrepintieran. Eso es si quieren los pueden anotar y buscarlos en su casa o como quieran. El joven rico, ¿se acuerdan qué le dijo Jesús al joven rico? Eso está en Marcos 10 del 20 al 22. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? ¿No se acuerdan? Que tenía, que sí, que él, si lo quería seguir, que vendiera, dejara todo y lo siguiera. Y el joven rico se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque él amaba más las riquezas que buscar a Dios. Pero lo que quería Jesús no era que dejara sus riquezas botadas, es que dejara la avaricia y que dejara el pecado. El pecado de avaricia es malo, es terrible. Eso lo vemos mucho en nuestros gobiernos. Ese pecado de avaricia es terrible. Otra persona, otro pecador al que amaba Jesús, a Judas. Eso está en Mateo 26:50. ¿Qué hizo con Judas? Judas el Iscariote, el que lo entregó a los romanos. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo Jesús? Lo recibió en la Santa Cena, en la última cena, perdón, ¿sí? Fue y le dijo amigo además, ¿sí? Si ustedes leen ese versículo, ahí Jesús le dice amigo a Judas. Y luego le dice, tranquilo, ve y haz lo que tengas que hacer. Y lo salvó de ser asesinado, porque resulta que Pedro ya se iba a ir detrás de él a matarlo. Y Jesús dijo, no, Pedro, venga para acá conmigo. Eso es para otra predicación. Pero básicamente fue lo que pasó. Jesús amó tanto a Judas y se dio cuenta que Judas tenía que cumplir un propósito. Los que lo contradijeron, Juan 5:34, esta sí vamos a leerlo. Juan 5:34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿De qué está hablando acá? Si nosotros vemos más arribita, en el versículo 30, hay un título, dice, Testigos de Cristo. Y si nos ponemos a leer toda esa historia, está hablando del testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que así venga la gente y diga cosas terribles de Jesús, Jesús iba a decir, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar en paz con ellos, darles el testimonio para que ellos sean salvos, porque ellos van a ver que yo me porto bien, y yo digo las cosas bien, y yo no hablo mal de ellos, y yo no me defiendo con 5 piedras en la mano, sino que yo tomo las cosas como son. A todos los que le contradecían, Jesucristo nunca hizo ni siquiera que sus discípulos hicieran algo malo. Cuando vinieron los soldados romanos y viene a coger a Jesús, acuérdense que Pedro, ¿qué hizo? Le bajó la oreja pues no sabemos si le bajó la oreja realmente, o sea, le pudo haber hecho un corte, no sé. Pero lo que dice la palabra es que Jesús lo sanó, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser testimonio. Amén. Y a sus verdugos,
Lucas 23 al 34. ¿Quiénes eran sus verdugos? Pues aquellos que lo colgaron allá en la cruz, aquellos que lo llenaron de latigazos. Los látigos con los que hirieron a Jesús no eran látigos como con los que les dan a los caballos, sino eran unas cosas que tenían en la punta, cosas de metal, cosas filudas que se enterraban en la carne y yo creo que eso de dolor es exageradamente impresionante. Yo no me aguanto, por ejemplo, cortarme yo mismo un pedacito para sacarme una espina de esas que se le pegan a uno me da dolor cortarme para poder sacarme una astillita. Yo me imagino que a uno le entierren todo eso. Tremendo, el Señor Jesús soportó muchas cosas. ¿Y saben qué dijo Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos eso? Cuando vemos que las personas nos tratan mal, nos dicen, nos hacen, nos da rabia porque somos humanos. Pero tenemos que ser imitadores de Jesucristo, amén. Dios ama a todas las personas. Dios nos ama a nosotros incluso cuando pecamos, pero Dios no quiere que pequemos. Porque si nosotros pecamos, pues no vamos a ser salvos, y Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere tanto que seamos salvos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros para que seamos salvos. Yo le invito a que usted ahí donde está se ponga sobre sus pies, cierre sus ojos, incline su rostro y levante sus manos al cielo y diga: Dios, estamos delante de ti, Dios, en esta mañana dándote gracias. Porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos has levantado, Dios. Porque tú nos has redarguido día a día. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que nos des ese espíritu de amar a las personas, tal y como ellos son. Sabemos, Padre Celestial, que el pecado no es lo que tú quieres, Dios, sino que tú quieres la salvación. Ayúdanos a amar a esas personas y a amar su salvación, amar la salvación que tú les das. Padre Celestial, ayúdanos a brindarles esa salvación a otros, así nos vituperen, así hablen mal de nosotros, así digan las cosas que no son. Ayúdanos, Rey de Reyes y Señor de Señores, a que todo sea conforme a lo que tú quieres, Dios, y no a lo que nosotros queremos, porque nosotros actuamos como humanos y nuestra carne es la que nos jala a hacer el mal. Pero tú, Dios, eres quien nos levanta a hacer las cosas bien. Espíritu Santo, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos amar a la humanidad tanto como tu Hijo lo amó, Dios. Tanto como tu Hijo murió por todas esas personas, Dios. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Dios. Y te pedimos que nos ayudes a amar también a los pecadores, como tú lo haces, como tú lo hiciste, como tú lo haces. Padre Celestial, sabemos, Rey, que sin ti no hay salvación. Sabemos, Jesucristo, que sin ti no hay camino al Padre. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y te pedimos, Dios, que seamos nosotros guías de otras personas para que encuentren ese camino, para que encuentren la verdad y para que encuentren la salvación. Padre Celestial, te adoro, te bendigo, Dios, y declaro, Señor Jesucristo, que tú eres el Rey sobre nosotros. Ayúdanos a cumplir ese mandamiento, Dios, que está en Mateo 5:44. Amar a nuestro prójimo, bendecir a nuestros enemigos, bendecir a los que nos ultrajan. Ayúdanos, Padre Celestial, a orar por todas esas personas que tal vez son tropiezo para el avance del mundo, el avance de las personas, para que las personas estén bien. Ayúdanos y permite, Padre Celestial, que sea tu justicia la que se haga y no la de nosotros. No permitas que nosotros hagamos justicia por nuestras manos, Dios. Tú eres el Rey de Gloria, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.